Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Daniela Espinosa y yo trabajo en la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Para mí es un honor darles la bienvenida a este espacio, a la FILPU 2025, en nombre del alcalde Pablo Muñoz. Esta vez nos convoca esta charla magistral de Daniel Millán López. Él es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud, experto en trastornos del desarrollo. Él estudió Psicología Clínica de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid y desde hace más de 20 años está dedicado al trabajo con personas con autismo de todas las edades y a la psicología clínica en general. Su formación e iniciación profesional en el campo fue a través de la Asociación de Padres de Niños Autistas, ABNA, y en el Gabinete de Diagnóstico de Letrea, entre otros. Durante más de 3 años fue el director general y máximo responsable técnico de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz, donde llevó a cabo terapias innovadoras en la región, como la creación de grupos de terapia para los niños con diagnóstico de Asperger, la inserción de programas de desensibilización y creación de herramientas y detección para pediatras y otros profesionales de la salud. Actualmente trabaja haciendo terapia y diagnósticos para personas de todo el mundo y es el autor de los libros Guía Autista, consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, Lulú 2021, es autista y ahora qué, Destino 2024, y del cuento Tengo una chispa en la cabeza, Penguin 2025. Asimismo, es conferencista internacional, formador sobre autismo y psicopatología y en diversos colegios de psicología y equipos de orientación educativa de España, docente universitario y asesor técnico de diversas asociaciones de equipos de salud mental y entidades profesionales que trabajan en el campo del neurodesarrollo. Bienvenido Daniel, bienvenidos y bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Quito por traerme aquí. Como bien han dicho, yo soy psicólogo, no soy escritor, por lo tanto me siento un pequeño intruso en estos espacios, pero también me siento honrado de ser, creo que es el primer profesional que viene a una feria del libro a hablar de autismo. Hablar de qué es esto del espectro del autismo. Bueno, así que muchísimas gracias por estar aquí. Llevo ya 2 días en Ecuador, es mi primera vez en Ecuador. He estado en otros países de Latinoamérica, pero es mi primera vez en Ecuador y me está encantando. Además me están tratando fenomenal, así que probablemente volveré dentro de muy poquito. Ayer estuve dando un taller, charla, conferencia en la Universidad Católica. Bueno, genial, muchas gracias por el dato. Y creo que fue muy bien y que las personas quedaron con ganas de más, sobre todo familias, había familias, profesionales, propias personas en el espectro del autismo. Así que estoy muy contento, muy feliz de estar aquí. Bueno, pasamos, todavía hay espacio al fondo. Y hay algunos sitios por aquí libres, creo que hay uno por aquí delante, si queréis, ¿vale? Bueno, vengo a hablaros de autismo, ¿vale? Pero como es un tema que es muy amplio, antes de comenzar me gustaría preguntaros si aquí hay profesionales, familiares, personas en el espectro que quieran decirlo. ¿Familiares de personas en el espectro, de personas autistas, personas con autismo hay? ¿Sí? ¿Vale? ¿Profesionales? ¿Algunas? ¿Bastantes? ¡Qué bien! Y también sé que hay personas en el espectro aquí. Vale. El autismo es un tema que es muy complejo. En una charla de 1 hora es imposible poder explicar lo que es el autismo en toda su complejidad, pero lo voy a intentar. Voy a hacerlo lo mejor posible para intentarlo. Esta charla es un resumen real de la charla que di ayer en la universidad. ¿De acuerdo? Antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión. A ver si esto funciona. No funciona. Estupendo. Problemas técnicos. Esta frase. Si conoces a una persona autista, solo conoces a esa persona autista. Cada persona en el espectro es diferente. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? Que levante la mano. Levantad la mano, por favor. Venga, sin miedo. ¿Estáis de acuerdo?
Pues yo estoy en total desacuerdo con esta afirmación. Y os voy a explicar por qué, ¿vale? En esta pequeña charla que vamos a dar. Creo que es unas afirmaciones que traen mucho peligro y traen mucha segregación dentro del propio mundo autista, ¿vale? Bueno, yo creo que es que me tengo que acercar para que pase. No tiene mucho, ¿no? No, esto para atrás. No va muy bien esto. Te voy a tener que decir que me pases, por favor, ¿Vale? Pasamos. Vale. ¿Por qué es importante que hablemos de autismo? Bueno, es importante porque parece ser que cada vez hay más personas en el espectro, ¿no? Los datos que estamos teniendo desde todos los organismos internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación de Psiquiatría Americana, que son esas siglas que veis ahí, ¿de acuerdo? Del Centro y Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también, ¿vale? Señalan que los índices de prevalencia, es decir, los casos que se detectan por número de habitantes, cada vez va en aumento. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da porque afortunadamente profesionales como yo cada vez tenemos mejores herramientas, estamos mejor formados y podemos detectar con mayor precisión, exactitud a las personas en el espectro. No hay ninguna epidemia de autismo, no es que haya más autistas ahora, es que los detectamos mejor, afortunadamente, porque la intervención temprana es esencial, ¿no? Las personas en el espectro que se diagnostican más tarde, por encima de la adolescencia, incluso la edad adulta, bueno, pues pasan por una serie de procesos a lo largo de su vida muy dolorosos, ¿verdad? Y además con una confusión acerca de lo que les sucede durante muchísimos años que deberíamos intentar evitar con estos diagnósticos más tempranos. Pero como digo, no hay ninguna epidemia de autismo, no hay nada que se haya demostrado que cause el autismo a nivel global. La mayor parte de las personas en el espectro, por lo general, tienen una carga genética, es decir, el autismo se hereda, que puede ser de los padres o puede ser de los abuelos, ¿de acuerdo? Pero no hay nada, ningún elemento externo como las vacunas, parásitos, las antenas de telefonía. Hoy he leído una noticia que la exposición a las pantallas y la radiación magnética de las pantallas causan autismo. No es cierto, no os creáis ninguna de estas cosas. El autismo se considera un trastorno del neurodesarrollo, lo sabemos desde hace muchísimos años, y entonces sabemos que es una condición que se desarrolla en la primera infancia, que puede detectarse o no, pero que se nace siendo autista, crece siendo autista y falleces siendo autista, ¿de acuerdo? Dale con la flechita. Vale. Esos datos que os mostraba antes de 1 de cada 40, 1 de cada 36, hoy en día el dato que manejamos es 1 de cada 34 personas estaría dentro del espectro del autismo. Son datos que señalan el autismo que se detecta en la infancia, ¿de acuerdo? Pero los profesionales como yo que trabajamos en ámbitos en los que no solo trabajamos con población infantil, sino que trabajamos también con adultos, sabemos que hay diagnóstico después de la niñez, después de la infancia. Y así lo hacemos y estamos diagnosticando a personas de 9, 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60 años. Cuando sumamos todos esos datos a los datos de la prevalencia infantil, nos encontramos que esa ratio es todavía mayor. Se está hablando de que 1 de cada 20 personas en el mundo está dentro del espectro. ¿Cuántos somos aquí aproximadamente? ¿Esta sala cuánta gente seremos aquí ahora mismo? Pues echar cuentas, que probablemente, aunque no lo sepáis, creáis, la persona que está a vuestro lado a lo mejor está dentro del espectro del autismo, ¿vale? O sea, hay más personas autistas de los que parecen, ¿de acuerdo? Venga, pasamos un poquito. ¿Y qué entendemos por el autismo? Bueno, intentando dar una explicación bastante resumida de históricamente qué se entiende por el autismo, ¿vale? A lo largo de los años hemos ido pasando de una comprensión muy superficial de lo que es el autismo a una comprensión más detallada, más delicada y más exhaustiva de lo que es, ¿vale? El autismo, cuando se empezó a diagnosticar, cuando se identificó como trastorno, voy a hablar en terminología clínica, aunque no esté de acuerdo,
como se identificó como trastorno, ya hace 100 años, ¿de acuerdo? Se consideraba un trastorno, de hecho se denominó psicopatía infantil, ¿vale? Que no tiene nada que ver, ni muchísimo menos, pero dentro de la psiquiatría de la época, pues era lo que había, o eras psicópata o eras neurótico, ¿vale? O sea, los hombres eran psicópatas y las mujeres neuróticas, ¿vale? Entonces había que meterlo en algún cajón, ¿de acuerdo? Y claro, dentro del campo del psicoanálisis, todo tenía un origen emocional, todo era causado por un apego mal construido, ¿no? Y entonces, pues, si una persona era autista, era porque su madre o su padre no les quería, ¿vale? No has querido a tu hijo, ¿no? Es una cosa que decían los psiquiatras a las madres, decían, tu hijo ha desarrollado autismo porque no has establecido un buen vínculo con él o con ella. Esto que evidentemente es una auténtica barbaridad, que parezca mentira, hoy en día algunos profesionales muy adheridos al psicoanálisis todavía siguen diciendo esta burrada. Afortunadamente, a partir de los años 60, el dominio del psicoanálisis en la psiquiatría empezó a descender y se empezó a basar la psiquiatría en un modelo basado en la evidencia científica. Y entonces se empezó a hablar, bueno, pues que había unas alteraciones biológicas, se habló de una edad de aparición, a la que se podía empezar a detectar el autismo, y a partir de los años 80 empezó el verdadero cambio, la verdadera revolución con respecto al autismo, porque ya se identificó como uno de los trastornos del neurodesarrollo, que hay más, ¿vale? Tenemos el TDAH, los trastornos del lenguaje, los trastornos de tipo motor, ¿de acuerdo? Trastornos que aparecen en las primeras etapas del desarrollo y que, bueno, cursan con una serie de características distintas, pero no tenía nada que ver ni con lo emocional, ni con el apego a las madres o los padres, nada, ¿de acuerdo? Y empezaron el desarrollo de una serie de teorías explicativas para dar un poco apoyo a estas personas, niños o adultos, porque a través de la identificación, a través de los criterios que nos marcan los manuales de criterios clínicos que utilizamos los profesionales para conseguir diagnosticar a una persona dentro del espectro o no, no teníamos recursos los profesionales para trabajar con las personas en el espectro. Sabíamos cómo detectarles, sabíamos dónde tenían las dificultades, pero no sabíamos qué hacer con eso, ¿de acuerdo? Era como, muy bien, conseguimos saber que esta persona, este niño, esta niña está dentro del espectro. ¿Cuáles son los problemas? La psiquiatría nos decía que había como 3 problemas principales. Uno de ellos era las dificultades en interacción social, otro de ellos era las dificultades en comunicación y otro era las dificultades en flexibilidad cognitiva y en imaginación, ¿vale? Y esos criterios además han permanecido inamovibles y hoy en día siguen siendo prácticamente los mismos. Teníamos esos criterios, identificamos al individuo, ¿de acuerdo? Está dentro del espectro del autismo. ¿Y ahora qué hacemos? No sabíamos cómo lograr que interactuase mejor, se comunicase mejor o tuviese más flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos por qué sucedían esos problemas. Teníamos el origen, o sea, teníamos el problema, pero no teníamos el origen. Muy bien, y el origen puede ser muy variado. Como pasa en cualquier patología, en cualquier trastorno. Pongo un ejemplo. Si a vosotros, que en algún momento en vuestra vida os dolerá la cabeza, ¿verdad? Cuando os duele la cabeza, supongo que os tomáis algún tipo de medicamento para que os pase el dolor de cabeza. Pero si os sigue doliendo la cabeza, lo suyo es encontrar, oye, ¿por qué me duele la cabeza? Porque el dolor de cabeza se denomina el síntoma, ¿sí? Pero no sabemos el origen, y no es lo mismo que te duele la cabeza porque te das golpes contra una pared, que si estás mirando una pantalla durante 8 horas seguidas sin pestañear, o porque cada vez que llegas a tu casa discutes con tu mujer, por ejemplo, o con tu marido. No es lo mismo, el dolor de cabeza puede ser parecido, pues el origen es distinto y por lo tanto la intervención es distinta. ¿Entendéis esto? Bastante simple, ¿no? Pues con el autismo y con cualquier otro trastorno pasa exactamente lo mismo. Necesitamos conocer de dónde vienen esas dificultades. Y eso la psiquiatría no nos lo decía. Entonces, a partir de los años 80, empezó la aparición de una serie de teorías, de modelos explicativos que explicaban, oye, ¿por qué la persona en el espectro tiene estas dificultades? Y empezamos a buscar un poco ese origen. Ahora mismo estamos viviendo unos años muy interesantes en los que se habla de neurodivergencia, se habla de condición de espectro del autismo, sonarán estos términos, ¿no? Las familias, ¿no? Que estáis en ello. Es una época muy interesante porque
estamos viviendo como ese modelo biomédico hegemónico en la psiquiatría, en la psicología, prácticamente en toda la salud mental, se está viniendo abajo porque estamos demostrando que es insuficiente, que con ese modelo no podemos ayudar realmente a las personas en el espectro. Es decir, cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, tomarte un ansiolítico no es la solución, es tapar el problema. Tenemos que saber por qué es lo que te causa la ansiedad y ir a ese origen, ¿de acuerdo? La naturaleza de esa dificultad, de ese trastorno es lo importante y no cómo se manifieste, que puede ser de múltiples formas. Por eso el autismo no es un trastorno de conducta, que a veces se ve, no es un trastorno de comunicación, que a veces se ve y se lee, ¿de acuerdo? Es algo que va mucho más allá. El término de condición y neurodivergencia surge de una necesidad social de explicar el autismo más allá de este modelo médico. Es algo que yo llevo haciendo desde hace muchísimos años, y las personas que me conocen, que aquí hay alguna que me conoce desde hace bastante tiempo, lo saben que yo estoy luchando desde hace muchísimo tiempo por esto, sin obviar la parte de las dificultades que tienen las personas en el espectro, que por supuesto que sí, una persona autista va a tener más dificultades que una persona no autista en la vida, sí o sí, seguro, y es una gran injusticia, pero tenemos que saber por qué surge eso, ¿vale? Entonces el término condición es un término muy interesante, a mí me parece muy interesante porque es compatible con el término trastorno, ¿vale? El término trastorno viene del modelo biomédico y el término condición viene del medio social, de las ciencias sociales. Pero es muy importante porque estamos viviendo una época en la que incluso profesionales, ayer lo decía, ¿no?, en la charla en la universidad, incluso profesionales más férreos, más impermeables al cambio, como son los médicos, los psiquiatras, ¿verdad?, están ya incorporando la terminología de condición, y lo que se está diciendo es que, bueno, que todas las personas en el espectro tienen la condición de espectro del autismo, pero solo aquellas que tienen dificultades en su vida tienen un trastorno, y eso no significa que eso sea culpa suya, porque a una persona que tiene ansiedad no le decimos, la ansiedad es por tu culpa, ¿verdad? Pues tampoco puede pasar lo mismo con una persona en el espectro. Una persona en el espectro no tiene culpa de haber desarrollado un trastorno. Habrá que ver qué es lo que sucede en su vida y ver cuál es el origen de sus dificultades. Bueno, como os decía, el autismo es solo uno de los denominados trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Tenemos el trastorno de espectro autista, también tenemos los trastornos de desarrollo intelectual, antes llamado discapacidad intelectual, los trastornos del habla o del lenguaje, los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos del desarrollo motor y otros trastornos del neurodesarrollo que se denominan no especificados. ¿Esto qué significa? Bueno, que dentro del modelo biomédico, ¿de acuerdo?, el autismo no está solo, ¿vale? Está muchas veces relacionado con alguna de estas otras condiciones o trastornos que evidentemente los profesionales tenemos que conocer. Es una cosa que yo digo siempre en mis formaciones, cuando formo a otros profesionales en diagnóstico, o incluso si no es diagnóstico, si es también intervención. Los profesionales que trabajamos en el campo del autismo tenemos que ser expertos en neurodesarrollo, no solo en autismo, porque es muy frecuente que una persona en el espectro también tenga TDAH, por ejemplo, o es muy frecuente que una persona en el espectro también tenga un trastorno del lenguaje o que tenga una dificultad del aprendizaje. Entonces, todo esto son conocimientos que los profesionales tenemos que poseer, ¿de acuerdo? Los trastornos del neurodesarrollo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo realizamos un diagnóstico en autismo? ¿Cuándo? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las edades en las que se puede realizar un diagnóstico en autismo? ¿Pasamos? ¿Pasamos? No, es la anterior, lo que pasa es que tiene varias. Dale a la flechita del teclado para que pasen. A la del teclado. Ahí. Vale, vamos a ponerlo entero. Esto me pasó ayer también en la charla, que revelaron todo a la vez. Da igual, revélalo. Dale a la flecha del teclado, por favor, hasta que yo te diga. Dale, para. No, ya te has pasado. Déjalo. Bueno, el diagnóstico de autismo. ¿Cómo se hace y quién lo puede hacer? Esto es una pregunta muy frecuente que me suelen hacer muchísimas familias. ¿Quién tiene potestad para realizar un diagnóstico? Bueno,
Dependiendo de los países hay cierta variación en cuanto al administrativo, pero en realidad el autismo se considera un trastorno a nivel cognitivo, a nivel mental. Por lo tanto, tiene que ser un profesional especializado en salud mental. Y en principio son los neurólogos o neuropediatras, psiquiatras o psicólogos. Esas son las figuras profesionales que pueden administrativamente realizar un diagnóstico de autismo. Pero luego hay una parte que tiene que ver con la formación especializada. Y para hacer un diagnóstico de autismo tienes que ser experto en neurodesarrollo y en psicopatología en general. ¿De acuerdo? ¿Cuándo podemos realizar un diagnóstico de autismo? Bueno, hay algunos casos, ¿de acuerdo?, en los que a partir del año y medio se puede realizar un diagnóstico. Son aquellos casos en los que por lo general hay más retos, hay más dificultades, hay ausencia de lenguaje, hay una ausencia importante de interacción social, y en esos casos se puede realizar un diagnóstico eficaz a partir del año y medio aproximadamente, pero que evidentemente tenemos que ir revisando, ¿sí? Luego hay una horquilla que yo considero la horquilla mágica del diagnóstico, que es esta que señalo aquí, que es entre los 6 y los 12 años. ¿Por qué entre los 6 y los 12 años? Bueno, ¿y por qué no antes, no? Algunas familias me dicen, pero Daniel, si el autismo es genético, ¿por qué no me lo puedes diagnosticar antes? ¿No? Bueno, pues que en el desarrollo del individuo, del cerebro, a nivel cerebral, hasta los 6-7 años hay ciertas estructuras que no se terminan de formar en desarrollo neurotípico, no autista, sino en desarrollo neurotípico hasta esas edades. Entonces no sabemos si es que no las han desarrollado porque no son neurotípicos o no autistas, o es que realmente están dentro del espectro. Entonces tenemos que esperar hasta esa edad, 6-7 años, para realizar un diagnóstico certero. ¿Y por qué hasta los 12 años? Bueno, normalmente a los 12 años, o a veces incluso un poquito antes, especialmente en niñas, empiezan a ser más conscientes de su condición, empiezan a sentir diferencia y empiezan a ocultar sus rasgos autistas. Y eso hace muy difícil entonces la detección, y es muy normal que se escapen, entre comillas, de esas primeras detecciones de los médicos, de los pediatras, ¿no? Porque las niñas empiezan a imitar y empiezan a ocultar esos rasgos que les podría identificar como personas en el espectro. Y también porque, claro, empiezan a desarrollar esas estrategias de compensación y también hay momentos en los que pueden entrar en crisis, porque esas estrategias, por lo general, no funcionan, ni a corto plazo. Muchas veces, a medio plazo, ya empiezan a fallar, entra en crisis, la niña llega al médico, o al neurólogo, o al psiquiatra, le diagnostica un trastorno de ansiedad, o una depresión, o un trastorno de personalidad, o un trastorno de la conducta alimentaria, que es muy frecuente en niñas, ¿vale? Entonces es muy difícil realizar un diagnóstico certero a partir de ciertas edades, que no significa que sea imposible, pero es mucho más complicado. Pero siempre el diagnóstico se tiene que realizar de una forma exhaustiva. No hay test de diagnóstico de autismo. Me lo han dicho hoy, le voy a hacer un test de diagnóstico de autismo. Eso no existe. El diagnóstico de autismo se realiza a través de una evaluación a nivel neuropsicológico muy exhaustiva, la observación del entorno de la niña o del niño o de la persona, conversar con esa persona durante mucho tiempo, conversar con su familia y la aplicación de ciertas pruebas estandarizadas, pero no hay test de autismo, ¿de acuerdo? Solo hay test de autismo cuando ese autismo es secundario. Y ahora os explico qué significa esto. Pasamos, por favor. Vale. ¿Por qué os digo que en algunos casos sí? Hay autismos que se consideran secundarios, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Son aquellos trastornos que tienen una identificación genética clara, ¿vale? Como los síndromes, múltiples síndromes que hay, como el X frágil, síndrome de Williams, Prader-Willi, Angelman, síndrome de West, distrofia Steiner, esclerosis tuberosa, muchísimos problemas a nivel cromosómico que desarrollan unas dificultades similares a las que se puede detectar en personas en el espectro, a nivel de conducta, ¿vale? Por eso estos autismos secundarios a veces se denominan, especialmente en Latinoamérica, autismos conductuales, ¿de acuerdo? Pero el diagnóstico principal no es ese. Si es un síndrome de Down, el diagnóstico es síndrome de Down, ¿de acuerdo? Esos son los autismos que se consideran con alteración genética. Luego hay otros posibles autismos que son
provocados, entre comillas, por algún tipo de accidente, o durante el embarazo o durante el parto, o por ejemplo el síndrome alcohólico fetal, o por ejemplo una vuelta de cordón, ¿vale? En esos casos ese es el diagnóstico principal y el autismo sería considerado un diagnóstico secundario. Pero en la mayoría de personas en el espectro no hay una causa definida. Sabemos que hay una implicación genética muy importante, pero no determinada, como en esos casos de síndromes, en los que hay 300, 400 genes implicados y no sabemos qué es lo que lo produce. Por lo general hay una heredabilidad, ¿vale?, por parte de la familia, normalmente por rama paterna, aunque no siempre, ¿no? Muchas veces cuando llegan niños al diagnóstico y yo veo a la familia y miro a la madre o miro al padre, especialmente al padre, digo, uy, ya sé por dónde viene esto, ¿no? ¿Vale? O a veces es el abuelo es que no se relacionaba con la gente, era muy maniático, tenía pocos amigos, pero luego, bueno, era muy inteligente para muchas cosas, pero para otras no tanto, sobre todo lo que tenía que ver con lo social, ¿no? Y dices, pues quizá fuese por ahí la cosa, ¿verdad? Bueno, pues esos son la mayoría de personas en el espectro, ¿vale? Se denomina que no hay una causa definida, aunque se entiende que hay una posible heredabilidad, ¿vale? Hay una carga genética ahí importante. Vale, pasamos. Si queréis saber más de esto, de genética, porque os interesa, porque os han propuesto hacer un examen genético a vuestros hijos, os recomiendo que veáis este vídeo que tengo en mi canal de YouTube, ¿vale? Aunque la captura de pantalla es horrible, salgo con esa cara espantosa, pero también así llama un poquito más la atención. ¿Qué le pasa a este señor? Pues en ese vídeo que está en mi canal de YouTube, que por cierto os recomiendo que os suscribáis, que es gratis, creo que ya son 700 vídeos, son gratuitos, ¿vale? Tenéis muchísima información sobre autismo y sobre neurodesarrollo. En este vídeo explico cuándo hay que hacer un examen genético y qué tipos de autismo sindrómico hay en la literatura médica, ¿no? Entonces, pues si os han sugerido alguna vez hacer un examen genético, os entra, ¿no?, la sospecha de quizás debería hacerlo, os recomiendo que veáis este vídeo, ¿de acuerdo? Que es gratuito, como digo, está en mi canal de YouTube, que es muy fácil de encontrar porque es mi nombre. Entonces ponéis en YouTube Daniel Millán López y os salgo ahí seguro, ¿vale? Pues os recomiendo que veáis este vídeo si tenéis algún interés o os han comentado algún médico, pediatra, ¿vale? O algún compañero, ¿no?, que a veces es que me han recomendado, mi amigo me ha dicho que por qué no le hago un examen genético a mi hijo, ¿no? Os recomiendo que veáis este vídeo, que es muy sencillo, y os explico ahí todo lo que tenéis que saber sobre autismo y genética, ¿vale? Vale, pasamos. Al final de la charla hacemos preguntas. ¿Puedes cerrar la puerta? Que se mete mucho ruido, se cuela mucho ruido. Sí, gracias. Vale, lo que os comentaba antes, ¿no? Estamos viendo una época muy interesante en la que tenemos que saber lidiar con la parte del modelo médico, que al fin y al cabo es lo administrativo, ¿de acuerdo? Necesitamos un diagnóstico clínico, ¿vale? Necesitamos un diagnóstico hecho por profesionales de la salud mental. Y por otro lado tenemos todo el movimiento de la neurodivergencia, todo el movimiento de las ciencias sociales, que intenta que tengamos una mirada más amplia del autismo y que no se base simplemente en esa parte médica, en ese modelo médico que se basa en una patología. Es decir, señala el autismo como un trastorno, en lo que no hace bien la persona, en unas áreas en las que la persona falla, tiene problemas, tiene un déficit. Y es complicado porque por muy de acuerdo que estés con la parte de las ciencias sociales, de la neurodivergencia, a veces esa mirada de no pasa nada, todos los cerebros son distintos, todos pensamos de una forma distinta, todos los cerebros son válidos, es una percepción con la que estoy muy de acuerdo, pero que a veces elimina un poco las dificultades que pueden tener las personas en el espectro y banaliza esas dificultades. Y estamos viviendo una época muy bonita, también muy complicada, en la que los movimientos sociales, especialmente en redes sociales, están dando un empuje muy importante y están dando una llamada de atención muy importante al modelo biomédico. Pero quizás
tenemos que tener en cuenta que nos estemos pasando de frenada. Y esto provoca muchas veces incluso enfrentamientos dentro de la propia comunidad de personas en el espectro y sus familiares, porque, claro, si una persona dice, una persona autista, la veis en un vídeo, por ejemplo, de TikTok o donde sea, dice, pues yo soy neurodivergente, es el mundo el que tiene que cambiar porque mi forma de pensar es igual de válida. Esto lo ve una familia de un niño que, por ejemplo, pues no sabe comunicarse, no habla, por ejemplo, y se golpea, se autolesiona, pues ve que hay un contraste muy importante entre lo que dice esa persona y lo que vive en su casa, ¿no? Y creo que es un problema muy importante porque hablar de neurodivergencia de una forma muy global y sin entrar en detalle es tan peligroso como hablar de autismo y señalarlo solo como una patología. Entonces, lo que yo propongo es intentar encontrar un término medio en esas dos visiones y que sea un término que además sea científico. Y es una de las cosas que vengo hablando desde hace muchísimo tiempo, es que trabajo, redacto en mi libro La Guía Autista, que lo tenéis ahí por si queréis haceros con él. Es mi primer libro, es un libro que lleva más de 20.000 copias en todo el mundo, es el libro sobre autismo más vendido desde el año 2021, consecutivamente todos los años, algo que me enorgullece porque yo no tenía ni idea de que iba a tener este éxito. Es un libro que me pidieron las propias personas autistas con las que trabajaba que escribiera, ¿vale? Entonces estoy muy contento de la recepción y la acogida que tiene. Bueno, esta visión que tengo, como digo, es un intento de conjugar la administración, el modelo biomédico, con la presión que están ejerciendo, ¿no?, las ciencias sociales y el movimiento de la neurodiversidad y de la neurodivergencia. ¿Pasamos, por favor? Vale. Vamos a hablar ahora un poquito de intervención y os enlazo con lo que estaba comentando ahora. Vale. Muchas de las preguntas que me hacen las familias es, oye, y entonces, ¿cuál es la terapia más adecuada para el autismo? ¿Verdad? En ese otro libro que se acaba de caer, que es mi segundo libro, ¿Es autista y ahora qué?, está también a la venta, aquí lo podéis adquirir. En ese libro hablo de la mayoría, si no todas, de las técnicas o tipos de terapias que están enfocadas hacia el autismo, algunas con cierta evidencia científica, otras directamente las señalo como una estafa, ¿vale? Entonces, en ese libro tenéis un resumen de todas esas terapias y el objetivo que cumplen, la metodología y mi opinión de conocerlas de primera mano, de si son eficaces o no. Y os diré que la mayoría de ellas no son eficaces. Y os explico por qué. La mayoría de las intervenciones que se dan en autismo se enfocan en esto de aquí, en esa sintomatología clínica, es decir, en donde falla. Se centran en el dolor de cabeza en sí mismo. ¿Os acordáis del ejemplo de antes? Se centran en, vamos a quitarle el dolor de cabeza. Da igual por qué haya surgido el dolor de cabeza, vamos a quitárselo. Dependiendo del tipo de terapia, hay algunas más agresivas, otras menos agresivas. Pero por lo general, las terapias que no funcionan en autismo no funcionan porque van a la superficie. Os pongo otro ejemplo. ¿Hay alguien aquí que es zurdo? ¿Zurdo? ¿Hay zurdos? ¿Escribes con la izquierda? Vale. Pues ahora imagínate que yo te digo, pues escribir con la izquierda está mal, porque la mayoría de personas escribimos con la derecha. Entonces te voy a enseñar a escribir con la derecha y te voy a poner todos los días a escribir con la derecha. Para empezar, eso a ti te tocaría bastante, ¿no?, la moral, por decirlo de alguna forma. Pero con mucho esfuerzo, mucha terapia, conseguirías escribir con la derecha. Probablemente nunca tan bien como la izquierda. Y te cansarás más. Y probablemente abandonarás y volverás a la mano izquierda, ¿verdad? Esto es lo que pasa con las terapias con el autismo. Intentan obligar a la persona autista a ser no autista, porque se enfocan en lo que se ve, en la superficie, en la sintomatología clínica, ¿vale?, en el déficit de la interacción social, en el déficit en comunicación, en el déficit en flexibilidad cognitiva e imaginación, en el dolor de cabeza, ¿sí?, y no
en por qué hay dolor de cabeza. Pasamos. ¿Qué es lo que hemos aprendido los profesionales que trabajamos en el neurodesarrollo? Lo hemos tenido que aprender, además, porque sentíamos que fracasábamos de manera continua cuando intentábamos intervenir con personas en el espectro, niños y adultos. Fracasamos porque nos enfocamos en la superficie. Y además, yo me acuerdo cuando estaba trabajando y estaba intentando a un niño a obligarle a escribir con la derecha, si me permitís seguir con el ejemplo, decía, es que esto no es justo para la persona en el espectro. Y además es que veo que evidentemente esto va a fallar en algún momento. En cuanto me descuide, la persona en el espectro va a volver a escribir con la mano izquierda, porque es lo natural para ella, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que a raíz de los años 80, afortunadamente, psicólogos, neuropsicólogos ahora, antes que yo, muchos años antes que yo, empezaron a estudiar, oye, ¿qué es lo que subyace a esa sintomatología clínica? ¿Por qué las personas en el espectro tienen dificultades en esas áreas? Y llegamos a un consenso actualmente, hoy en día, que es lo que voy a explicaros ahora de una forma muy resumida, lo tenéis ampliamente explicado en mi libro La Guía Autista, que recomiendo para todas las personas en el espectro primero, después para las familias y también para los profesionales. Sabemos que hay principalmente 6 áreas de funcionamiento a nivel cerebral donde las personas en el espectro funcionan de manera distinta, ni mejor ni peor, distinta. Y eso es algo que tenemos que conocer antes de cualquier intervención, porque es como conocer si la persona es diestra o zurda. Lo tenemos que saber cuando le damos un bolígrafo o cuando le damos un cuaderno. Pues con el autismo pasa exactamente igual. Tenemos que saber cómo procesa la información una persona en el espectro. Las personas en el espectro procesan, reciben la información de manera secuencial. Esto significa que tienen que realizar procesos cortos y no múltiples a la vez. No procesan bien las señales en paralelo. Procesan de manera secuencial o lo que se denomina monotrópica, ¿de acuerdo? Una cosa detrás de otra. Aquellas actividades que requieren procesamientos en paralelo, como por ejemplo conversar con una persona, que tienes que prestar atención a muchas cosas, se da mal, ¿sí? Sabemos que las personas en el espectro necesitan de predictibilidad, necesitan de anticipación, necesitan de estructura en el ambiente, en las personas, en los tiempos, y lleva muy mal la incertidumbre, muy mal, pueden colapsar por la incertidumbre y es algo además que van a necesitar toda su vida. Las personas autistas que intentan funcionar sin predictibilidad acaban en crisis porque necesitan de esos ambientes predecibles y de personas predecibles a su alrededor. Yo siempre, las familias que me preguntan ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mi hijo o mi hija en el espectro? Sé predecible, que tu hija sepa a qué atenerse contigo, que cuando le dices algo que sí, sea siempre que sí, cuando sea algo que no, sea siempre que no, no seas ambigua, sé predecible. Esa es la mayor y mejor herramienta que puede tener una familia, una madre, un padre con su hijo en el espectro, la predictibilidad. Sabemos que las personas en el espectro tienen un pensamiento, se denomina dicotómico, o todo o nada, o blanco o negro, me enfado o estoy alegre, cuando estoy alegre estoy eufórico, cuando estoy enfadado estoy rabioso, ¿vale? Eso no significa que estén desregulados emocionalmente, significa que conciben las emociones de esa forma, de una forma muy potente, y no significa que estén desregulados y que su emoción no sea válida. Esto es algo que me dicen las personas en el espectro, las pequeñas y las adultas, que llevan toda su vida oyendo eres un exagerado, no es para tanto, no te pongas así, y este tipo de frases, ¿no?, que les sentencia, que les machaca, porque no hay nada peor que te invaliden a nivel emocional. Entonces, mucho ojo con decirle a una persona en el espectro esto, ¿vale? Sabemos que las personas en el espectro tienen dificultades en lo que se denomina teoría de la mente, que no significa que no sean empáticas, pero tienen dificultades en ponerse a veces en el lugar del otro porque requiere de unas habilidades de adivinación, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, jugamos a que los demás nos adivinen cómo nos sentimos, ¿sí o no? A veces no le decimos a nuestra pareja que estamos mal, sino hacemos y tu pareja te dice ¿qué te pasa? Y tú haces
¿no? Pero ¿cómo te encuentras? ¿No? Buscamos que los demás nos adivinen, que estén detrás nuestro, ¿sí? Una persona en el espectro que diagnostiqué hace un tiempo me decía: Daniel, entonces las personas no autistas lo que hacen es adivinan los estados mentales, emocionales y cognitivos de los demás, juegan a adivinar. Y digo, efectivamente, eso es lo que hacemos, porque estamos acostumbrados a hacerlo desde muy pequeñitos. Vamos observando y nos vamos anticipando, miramos a la cara de una persona y decimos: esa persona está un poco enfadada, mejor en este momento no le pido algo, que no me lo va a dar, ¿vale? Eso es la teoría de la mente. Y una persona en el espectro puede hacer esa teoría de la mente, pero siempre te dirá: oye, a mí dime las cosas, no busques que yo adivine cómo estás, o qué es lo que sientes, o qué es lo que piensas, porque son hiperrealistas. Y es el siguiente campo que está aquí, el campo simbólico. Las personas en el espectro pueden tener dificultades en, primero algunos, en tener acceso al lenguaje verbal o al lenguaje escrito, porque son hiperrealistas. ¿Esto qué significa? Que tienen dificultad en crear representaciones. Nuestro lenguaje es muy figurado, y el español, además, muchísimo más que el inglés, por ejemplo. La palabra gato, tal y como suena, no se parece a un gato, y cuando escribimos gato, tampoco se parece a un gato, ¿verdad? En cambio, si decimos miau, al menos suena como un gato, y es la razón por la que muchas personas en el espectro, y muchas personas neurotípicas aprenden el lenguaje a través de los onomatopeyas, ¿verdad? El guau guau, el ron ron, el chucu chucu, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al menos se parece, es menos simbólico, ¿sí? Todas las personas en el espectro pueden tener dificultades en esta parte, se denomina campo simbólico, o sin verlo de una forma patológica, decir que son hiperrealistas. Esto implica que incluso aquellas personas que tienen unas capacidades cognitivas más altas pueden tener dificultades en aquellos aspectos del lenguaje que sean los más rebuscados, ¿no? Como por ejemplo los símiles, las metáforas, los dobles sentidos, las frases hechas, ¿verdad? Todas las personas en el espectro, su cerebro tiene que hacer ahí un clic, ¿no? Para entender, oye, ¿por qué me está diciendo esto? O cuando somos inconcretos, o cuando decimos, esto me dicen muchas personas en el espectro, me dicen: a mí hay una cosa que me fastidia especialmente, que es cuando me dicen ¿qué tal? ¿Qué tal significa? ¿Te están preguntando qué tal estás? ¿Sí o no? Pues a veces sí, a veces no, ¿verdad? Depende del contexto, de la situación. Bueno, pues este tipo de procesamiento que hacemos todas las personas neurotípicas en paralelo, y sabemos discriminar cuando un qué tal es un qué tal y cuando un qué tal es simplemente un hola, ¿verdad? Pues ahí tienen muchas dificultades las personas en el espectro. Y por último, en cuanto a reactividad emocional, que no hipersensibilidad, que son cosas distintas, las personas en el espectro tienen dificultades, lo estaba comentando una persona justo antes de empezar, tienen dificultades para integrar los estímulos que reciben y darles prioridad. Por eso, por lo general, las personas del espectro tienen dificultades en tolerar ambientes muy cargados a nivel sensorial, por ejemplo, en un centro comercial, ¿de acuerdo? Pero luego pueden escuchar música con auriculares a un volumen muy alto, porque no es el sonido lo que les molesta, sino que haya mucha carga sensorial. El ejemplo que yo siempre pongo aquí es que cuando tú entras en un centro comercial, ¿verdad? Nada más entrar, pues puede haber un hilo musical, unas luces, un ruido, mucha gente, ¿verdad? Vas con una persona, te habla, no la escuchas porque hay tanto barullo, ¿verdad? Tanto ruido, pero cuando pasa un rato, ¿qué sucede? Que ya parece como que te molesta menos, ¿verdad? Todo eso. Bueno, pues una persona en el espectro no es capaz de hacer ese filtrado de la información y lo escucha todo como nada más entrar en el centro comercial. Entonces, claro, evidentemente eso satura, ¿de acuerdo? Es muy normal ver a personas en el espectro con los cascos estos de cancelación de ruido, porque les ayuda, ¿no?, a jerarquizar esa información y a bloquear una cantidad de estímulos que las personas neurotípicas pueden hacer de manera natural, ¿vale? Entonces, estos procesos, espérate un segundito, estos procesos, como digo, son fundamentales. Es la base del funcionamiento cognitivo de una persona en el espectro. Y siempre se da en todos los casos de autismo, todos y cada uno de ellos, independientemente del nivel, de necesidad de apoyo, de gravedad, como lo queréis llamar, de la etiqueta en concreto diagnóstica. Si es una persona en el espectro, esto es la definición de su procesamiento. Y esto no implica que sea malo, ¿vale? Que procese la información secuencialmente no es malo. Dale una tarea tras otra, no des tareas a la vez. Que tenga necesidad de estructuración, oye, ¿quién no funciona mejor si todo está bien organizado? ¿Vale?
Iba a poner un ejemplo de la feria, pero me voy a callar. El pensamiento dicotómico no implica que su emocionalidad sea mala, sino que la vive muy intensamente. Y yo muchas veces incluso me da mucha envidia la intensidad con la que viven las emociones las personas en espectro. Y digo, ostras, lo vive de verdad. La empatía y la teoría de la mente. Oye, ¿no sería mejor que nos dijésemos las cosas y no esperásemos que adivinarlas o que el otro nos adivinase el pensamiento? ¿Vale? Esto ocurre muchísimas veces con muchísimas personas. Yo ahora os pongo un ejemplo si queréis. El campo simbólico igualmente. Oye, ¿no nos sería mucho mejor si nos dijésemos las cosas claramente en vez de andarnos con metáforas, símiles, subterfugios, ¿no? Jerga, ¿no? Sería todo mucho más concreto, sería universal, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí, cuando llego a Ecuador, claro, me encuentro que la jerga es distinta, ¿no? Y tengo que aprenderme expresiones, ¿no? Claro, pues me cuesta, evidentemente. Pues imaginaros a una persona en el espectro. Esa es la carga, ¿no?, que tienen que llevar. O la reactividad sensorial, por ejemplo. Esa carga de ambientes. Esto es una cosa que a todos nos afecta, lo que pasa es que a las personas en el espectro les machaca, les puede dejar hundidos durante 2 días, pero no sabéis la cantidad de estimulación que recibimos a lo largo del día y que nuestro cerebro está procesándola, y esto es una sobrecarga. Entonces, esto no es un hándicap. Lo anterior, la sintomatología, sí es un hándicap, pero esto no lo es. Y esto es lo que define realmente a las personas en el espectro. Os pongo un ejemplo que puse ayer en la formación en la universidad, de una persona con la que yo trabajaba, y así os explico un poco los procesos con un ejemplo, ¿vale? Este era un piloto de aviación de una aerolínea española, Iberia, ¿vale? Era uno de los pilotos más condecorados de la aviación civil, ¿sí? Yo le diagnostiqué con 60 años, ¿vale? Era, por lo visto, un auténtico fenómeno a nivel profesional. Yo me entrevisté con compañeros suyos cuando le hice el diagnóstico para que me comentasen. Y decían que era un auténtico crack. Le llamaban el figura, ¿vale? Una expresión muy española. Pero que era un poco raro, ¿sí? Que bueno, en las fiestas se quedaba siempre solo, se iba sin decir nada, ¿no? Pues a veces era como muy directo en la conversación, como muy bruto, ¿no? Como poco empático, decían. Y además había tenido 3 fracasos matrimoniales. Y además no sabía por qué había fracasado sus matrimonios. En el momento en que le estaba haciendo el diagnóstico, estaba empezando a salir con una mujer y también estaba empezando a tener problemas. Y temía que acabase mal igual que sus matrimonios. Y entonces yo analicé la situación y le estuve preguntando y un poco, estuvimos analizando diversos contextos situacionales que había tenido con su pareja, ¿no? Y me contó, varias anécdotas, os cuento una para que vosotros veáis un poco, ¿no?, cómo implica esto y qué dificultades puede tener una persona en el espectro, porque el entorno no se adapta, no porque la persona autista tenga dificultades. Esta persona pues había quedado a cenar con su pareja y habían terminado de cenar y él le preguntó a ella: ¿quieres que te acompañe a casa? Y ella le dijo: hombre, no hace falta. Y él dijo: muy bien, adiós, y se fue. Ja, 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 qué gracioso, ¿sí? Pues a él no le pareció gracioso, porque no entendía qué pasaba, ¿vale? Al día siguiente le llama, no le coge el teléfono. Espera un día, no le coge el teléfono. Consigue hablar con ella por fin y le pregunta: ¿pero qué es lo que te pasa? Y ella le dice: tú sabrás. ¿Vale? Esto que nos parece muy evidente, muy divertido, muy gracioso, viene provocado ¿por qué? ¿Por esto? No. Viene provocado porque el entorno no es claro. Porque el entorno busca que la persona se adapte a una información que deberías poder dar tranquilamente, que no pasa nada por ser sinceros y comentar los sentimientos, ¿no? Esto es solo uno de los ejemplos de la terrible adaptación que tiene que hacer una persona en el espectro, y muchas veces el no saber qué es lo que está pasando. Y estamos hablando de una persona que era un piloto de aviación. Imaginaros una persona en el espectro, un niño que además incluso tenga dificultades a nivel de discapacidad intelectual, por ejemplo, o que tenga otra serie de trastornos o patologías. ¿De acuerdo? El entorno es el que tiene que conocer esto y adaptarse. Especialmente en niños. En un adulto nosotros cuando trabajamos en intervención, decimos: mira, eres un adulto. Lamentablemente la tolerancia que haya a la diferencia disminuye según vas creciendo. Son curvas inversas. Entonces tenemos que enseñarte herramientas para que tú sepas detectar cuando tu pareja
Te está diciendo una cosa, pero en realidad te está diciendo otra. Y trabajamos en esa parte. Cuando son adultos, pero cuando son niños, es el entorno el que se tiene que adaptar. No podemos pedirle a un niño, a un pequeño, esa adaptación, ¿vale? ¿Vamos? Ahora os voy a poner un vídeo de una grandísima amiga mía, grandísima ilustradora. Ha ilustrado la guía autista, ha ilustrado la portada de mi segundo libro, ha ilustrado mi cuento que lamentablemente está agotado, lo siento, y es una magnífica divulgadora que está en redes y que en realidad hace un trabajo magnífico de divulgación. ¿Podemos ponerlo? Darle al play. ¿Verdad que no acabo de entender por qué todavía se necesitan vídeos como este? Pero lo repetiré las veces que haga falta. Volvemos a incidir en que el espectro no es una línea, ¿vale? El espectro es mucho más amplio, es una serie de procesos que todas las personas autistas compartimos y que en lo que diferimos, nos distanciamos o veis diferente es en cómo lo mostramos, es la sintomatología, son las características, es lo que tú ves. Yo no soy todavía padre, madre, ¿sabes? Pero entiendo la frustración que puede generar para los padres con niños de espectro autista que tienen una serie de dificultades que son muy obviamente visibles y que afectan muy obviamente a sus vidas, no solo de la persona autista, sino de toda la familia, y que se frustran muchísimo, viendo que intentan eliminarse la esperanza de que sus hijos lleguen a ser como gente como yo, que sí que pues, podemos hablar, podemos comunicarnos y podemos más o menos desarrollarnos en la vida. Primero, que compararse no es nada bueno. Segundo, que es que realmente no sabéis lo que hay detrás de mí o lo que hay detrás de otra persona. No tenéis ni idea de nuestras dificultades. Entonces, compararlo con lo que veis en las redes todavía es peor. Pero es que además nos merecemos todos el mismo respeto. Tanto las personas que consideráis que tienen autismo severo, como las personas que consideráis que tienen autismo leve, porque así no funciona el autismo. Pero es que el respeto nos lo merecemos todo. Y no. El tema de las ayudas no es que ahora los autistas que vais de influencers y podéis hablar y comunicaros y tal, nos robáis las ayudas a los autistas que lo necesitan de verdad. No funciona seguramente. Una persona autista que esté tan afectada en la vida tendrá un grado de discapacidad bastante más alto que no el mío y por lo tanto tendrá un acceso a un tipo de ayudas que no son el acceso que tengo yo. Y segundo, lo mismo, que no tenéis ni idea qué pasa por mi vida, no tenéis ni idea de cuáles son mis necesidades. Entonces tampoco nos soltéis una bomba así, que no está bien y no se roba nada. En realidad los que roban son los que nos están reduciendo las subvenciones y las ayudas y nos impiden acceder a muchos sitios e intentan que no cojamos ninguna discapacidad ni nada. Anda. Bueno, os recomiendo que sigáis, si no seguís a Marisa, bueno, a Michi Autista en redes sociales, está especialmente activa en TikTok e Instagram porque hace una divulgación desde el punto de vista personal, de cómo ella como persona en el espectro, pero muy cuidada, en el sentido de que mide mucho lo que dice, cómo lo dice, aquí lo dice claramente, oye, los autistas somos iguales en esa serie de procesos que subyacen a esas dificultades que vosotros veis, lo que os he estado comentando durante el día de hoy. ¿Pasamos? Bueno, finalizando. Y me gustaría, si consigo que un 10% de las personas que estén aquí se queden con este detalle, para mí sería suficiente. El autismo se ha definido como un trastorno. Sigue siendo considerado un trastorno. En muchas ocasiones es un trastorno porque la persona tiene muchas dificultades en su vida. Eso no significa que sea responsabilidad suya, como el ejemplo de la ansiedad que os ponía antes. Pero el trastorno es solo la punta del iceberg. Quedarnos y definir a una persona en el espectro solo por lo que hace mal no solo es injusto, sino que es absurdo y que es inútil
a efectos de intervención y a efectos de ayudar, a efectos de comprender a las personas en el espectro. Pero tampoco podemos quedarnos con esa versión de soy neurodivergente y no pasa nada, porque claro que pasa, claro que tu cerebro funciona de forma distinta. Entonces la persona en el espectro tiene que conocer con esos procesos fundamentales, la familia tiene que conocerlo y los terapeutas, por supuesto, estamos obligadísimos, ahí sí que no hay perdón, obligadísimos a conocerlo, ¿vale? Entonces, intentad quedaros con eso, ¿vale? Eso que vemos a veces es la punta del iceberg. La conducta, las dificultades, las rabietas, los golpes, la dificultad en interacción social, las dificultades en comunicación, las dificultades en flexibilidad, no, mi hijo es muy rígido, es que es muy rígido. Eso solo es la punta del iceberg y tenemos que conocer por qué surge eso para poder intervenir, para poder ayudar y para poder empatizar con las personas en el espectro. Y especialmente cuando son pequeñas es el entorno el que se lo tiene que poner fácil. También en los adultos tenemos que conseguir que el entorno cambie, pero una persona, un peque, necesita que su entorno se adapte, que sea un ambiente amigable para las personas en el espectro, que sea un espacio seguro. Y eso lo tenemos que conseguir entre todos los agentes que intervenimos en la vida de las personas en el espectro, que son la familia, los profesores y los profesionales, los terapeutas. ¿Pasamos? Por eso digo que finalmente, y como resumen, ¿cuál es la mejor intervención? La mejor intervención es aquella que respeta su sistema de procesamiento y no se basa simplemente en paliar los síntomas. Si vais a una terapia, buscáis una terapia y dices, sí, aquí vamos a lograr que se comunique, que interactúe y que sea más flexible. Ahí no es. Os lo digo por experiencia. Yo empecé trabajando así, porque es lo que me habían enseñado a mí y veía que no funcionaba. No caigáis en eso, porque eso es una auténtica barbaridad. En algunos casos hasta una pesadilla, puede significar hasta una tortura para una persona en el espectro. Pasamos, por favor. ¿Y cómo intervenimos? En dos áreas fundamentales: estructura y anticipación, sí o sí. Como os decía antes, es algo que las personas en el espectro necesitan y además van a necesitar durante toda su vida. En autismo y en general las discapacidades invisibles siempre suele surgir la tendencia a retirar las ayudas, especialmente en los entornos educativos, como bueno, a ver si sin la ayuda visual lo consigue, a ver si sin la anticipación. Eso es una auténtica burrada, es una barbaridad. Tú no le quitas una rampa a una persona que va en silla de ruedas para ver si espabila, o no le quitas las gafas a una persona miope a ver si ve mejor, a ver si consigue ver sin las gafas. Pues con el autismo pasa exactamente lo mismo. La estructura y la anticipación se tienen que mantener, y la tienen que mantener además durante toda su vida, ¿vale? Y el otro gran área es la comunicación, ¿vale? Es un derecho de todo ser humano tener la capacidad de comunicarse, de expresarse. Es terriblemente abrumador y frustrante el que no te entiendan. Para un niño el que le duela la tripa y no saber expresarlo tiene que ser un horror. Entonces tenemos que centrarnos en dar herramientas y estrategias de comunicación, sean las que sean. Yo entiendo muchas veces el deseo de las familias de es que yo quiero que mi niño hable, que me diga mi nombre, que me diga te quiero. Eso es lo que tú necesitas. Lo que necesita tu hijo o tu hija es poder expresarse de la manera que sea, y si tiene que ser con un sistema alternativo de comunicación, si tiene que ser con un sistema gestual, con un sistema de pictogramas o visual, es lo de menos. Lo importante es que tenga herramientas para comunicarse y después ya iremos mejorando, iremos generalizando, iremos complejizando ese mecanismo, pero lo importante es que pueda comunicarse. Importante, trabajar en contextos naturales. Si le llamáis a un especialista y ese especialista le ve una vez por semana y luego lo que hace dentro del espacio clínico no se duplica en los contextos naturales, es decir, en casa y en los colegios, esa terapia no sirve. No sirve. Los trabajos en autismo tienen que ser en contextos naturales, tienen que ser en casa, con la familia y en los colegios, porque es donde pasa la mayor parte del tiempo los niños y las niñas, ¿de acuerdo?
no existe una terapia mágica, ni con el mejor terapeuta del mundo va a haber cambios si esos trabajos que se hacen no se replican en casa. Entonces los padres se tienen que convertir en los coterapeutas, dirigidos evidentemente por un profesional, pero tienen que implementarlos la familia y los profesores. No queda otra, que no se engañen. No hay ningún sitio donde vayas y te hagan mejorar esas dificultades que hemos visto. Ni siquiera la sintomatología clínica no funciona, no funciona. En mi libro, ¿Es autista y ahora qué?, hay un listado gigantesco de técnicas que dicen que te van a ayudar y son estafas, no funcionan. La única terapia que funciona es la que os dan herramientas a las familias para poder ayudar, especialmente cuando se trabajan esas dos áreas. Y sobre todo aquellas técnicas que, como os he comentado, respeta ese sistema de procesamiento de la persona en el espectro. Procesamiento secuencial, pensamiento dicotómico, la dificultad en hacer inferencias mentales, la reactividad sensorial y el campo simbólico son fundamentales. Si esas terapias no incluyen el respeto o conocen ese sistema de procesamiento, no tienen ningún sentido, porque es como estar hablando otro idioma, ¿de acuerdo? Y ojo además con esas intervenciones no específicas de, no, esto sirve para autismo, sirve para TDAH, sirve para terapia del lenguaje, sirve para trastornos de personalidad, sirve para todo. Esas técnicas son un fraude. El autismo, al igual que el TDAH, tiene un sistema único y la terapia que es eficaz en autismo no es eficaz en TDAH y viceversa, no son extrapolables. Entonces, ojo con esas intervenciones no específicas. Así que nada, os vuelvo a repetir la pregunta. Si conoces a una persona autista, solo conoces a esa persona autista, cada persona autista en el espectro es diferente. Contestar a esto que sí es no haber aprendido nada de lo que os he comentado hoy. Todas las personas en el espectro comparten un sistema de procesamiento a nivel neurocognitivo único y por eso tienen mucho más en lo que se asemejan que en lo que se diferencian. Y por eso además tienen un diagnóstico de autismo, ¿vale? Mucho más allá de la sintomatología clínica, porque su cerebro procesa de manera diferencial, independientemente, como digo, de que sea un niño no verbal o un piloto de aviación. ¿Pasamos? Y pasa a la siguiente. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo sobre el autismo. ¿Sí? Muchas gracias. Y si queréis libros, aquí los tenéis. Una pregunta, ¿en qué están? Sí, como viene la siguiente charla, perdón, vamos a hacer la venta de libros aquí afuera. Por favor, para